Y bueno, les voy a pedir que abran su Biblia ahí en la carta a los Filipenses. Ya saben que hemos estado compartiendo esta carta hermosa escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dirigida a los filipenses. Como la mayoría de ustedes saben, a lo largo de hace ya algún tiempo, cuando el Señor me da la oportunidad de compartir aquí con ustedes, pues hemos predicado una serie de sermones acerca de esta carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, y a fin de concluir con esta serie de sermones, vamos a observar cómo la estructura de esta carta forma un hermoso quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? ¿Qué es un quiasmo? Bueno, voy a tratar de explicarlo con un poco de imaginación de la siguiente manera y espero que me dé a entender. Un quiasmo es un recurso literario. Es un recurso literario cuyo texto tiene una estructura en la cual se forma una especie de semicírculo. Imagínense un semicírculo y se leen y se repiten los temas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De tal forma que al final se encuentran en el centro del semicírculo con un tema principal. Es decir, en otras palabras, el primer tema de Filipenses será el último. El segundo tema de Filipenses será el penúltimo. Y así sucesivamente hasta llegar a una idea central de la carta. No cabe duda de que la Biblia es un libro maravilloso que nos ha dejado el Señor. En ella encontramos diversos quiasmos. Hay algunos pequeños, por ejemplo, en el Salmo 90. Ahí en los 2 primeros versículos de este Salmo se hace evidente un hermoso quiasmo. Ahí podemos ver cómo el salmista invierte la dirección en la mitad y se repite con sinónimos ahí en el versículo 2. Por ejemplo, empieza este Salmo diciendo Señor, y ya al final del versículo 2 dice Dios. Después, leyendo de arriba hacia abajo, dice, tú has sido nuestro refugio. Y luego de abajo hacia arriba dice, tú eres. Luego dice de arriba hacia abajo, de generación en generación. Y luego de abajo hacia arriba, desde el siglo hasta el siglo. Después de arriba hacia abajo, antes que los montes, dice. Y ya de abajo hacia arriba, dice la tierra y el mundo. Y se junta en el centro con 2 sinónimos, naciesen y formases. Entonces vemos ahí cómo se forma un quiasmo. También encontramos quiasmos más grandes que abarcan hasta un libro entero, como por ejemplo el libro de Eclesiastés. El autor empieza hablando en tercera persona y concluye hablando en tercera persona. Después nos habla de la brevedad de la vida, y en el capítulo 1, versículo 2 al 11, y en el capítulo 11, en los versículos 7 al capítulo 12, versículo 8, nos habla de sabiduría acerca de la brevedad de la vida, consejo práctico de la vida, y así sucesivamente hasta llegar al centro del libro. ¿Y qué hay en el centro de Eclesiastés? En el centro de Eclesiastés entonces encontramos teme a Dios. Teme a Dios, ahí en el capítulo 5, versículos de 1 al 7. El libro de Jonás, este libro tiene una estructura donde vemos que Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás se enfada, se va al fondo del mar. En el mar Dios usa un gran pez. Finalmente Jonás va a Nínive, baja al desierto. Dios usa una calabacera y un gusano. Dios salva a Nínive y Jonás se enfada de nuevo. Empezamos con el enojo de Jonás y terminamos con el enojo de Jonás. Y en el centro, ¿qué encontramos? Ahí en Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Filipenses también está escrito en forma de quiasmo, lo cual ya nos está indicando cuáles son los temas que el apóstol Pablo nos presenta, de tal forma que siguiendo estos temas, vemos cuál es el tema central de la carta.
Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma y está preocupado por los creyentes que están en Filipos y les advierte sobre varios temas que hemos visto en esta serie de sermones. Recordamos que les advierte sobre la persecución de parte de los romanos, les advierte también sobre los falsos maestros, los judaizantes que quieren pervertir el evangelio, las divisiones internas de la iglesia, el conflicto entre Evodia y Síntica, ahí lo vemos, etcétera. De tal manera que para continuar les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te alabamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra en esta mañana. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu enseñanza y ponerla en práctica para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces vemos que hay muchas amenazas sobre esta iglesia de Filipos, sobre la iglesia en general. Y Pablo les recuerda cuál es el fundamento de su unidad y cómo deben permanecer unidos ante todos estos ataques. Hay un mensaje central en esta carta a los filipenses, así que vayamos a descubrir cuál es ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que está en el centro de esta carta? Obviamente no voy a volver a predicarles todos los sermones de la serie en un solo, pero vamos a tratar de llegar juntos al mensaje central de esta carta. Y entonces vamos a leer desde los dos extremos hacia el centro. Y lo primero que encontramos en los dos extremos son saludos, saludos breves, concretos, pero saludos. Allí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos saludos para la iglesia, pastores y diáconos. Es un saludo general. Al final, en el capítulo 4, versículos 21 al 23, tenemos también saludos más concretos. Pero dejando a un lado los saludos por un momento, vayamos al primer tema en Filipenses, el cual se refiere al fundamento de la unidad. El fundamento de la unidad. Lo encontramos aquí en el capítulo 1, versículos 3 al 11, y también al final en el capítulo 4, versículos 10 al 20. El fundamento de la unidad. En el capítulo 1 vemos que el apóstol Pablo introduce el tema de la unidad de los creyentes. Hay una frase clave ahí en el versículo 5 que dice la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio. Ahí nos encontramos verdaderamente unidos en el Evangelio. Ahí es donde estamos verdaderamente unidos todos los creyentes. En algunos edificios de oficinas, centros comerciales, etcétera, ustedes han visto que hay un centro de reunión pintado un círculo a donde se deben encontrar toda la gente en caso de algún siniestro. Asimismo, tú y yo nos encontramos en la cruz. En la cruz. Ese es nuestro lugar de encuentro. Verdadero lugar de encuentro de todos los cristianos. Nos encontramos en la cruz. La comunión en el Evangelio. Literalmente en el griego se usa la palabra koinonía, la comunión. Ahí en el versículo 7 dice que somos participantes de la gracia. Juntos, Pablo y los filipenses participan de la gracia de Dios. En la gracia de Dios, en el Evangelio, no hay fronteras. No hay fronteras, da igual las distancias. Pablo y los filipenses estaban separados por una gran distancia. Nosotros con otros hermanos en otras ciudades y en otros países nos cubre una gran distancia, pero estamos profundamente unidos en Cristo Jesús. Pero debemos darnos cuenta de que esto no es una unidad meramente superficial, no es una unidad humana, es una unidad espiritual. Es una unidad espiritual, hermanos.
es una unidad celestial, es una unidad milagrosa. No estamos aquí todos juntos porque nos guste el sur o el norte, ni porque todos somos del mismo país, ni porque trabajemos en la misma empresa. No estamos aquí por alguna razón humana. Estamos aquí por la comunión en el Evangelio. Estamos aquí porque nos hemos encontrado a los pies de la cruz de Cristo. La iglesia, hermanos, no es un club de amigos. Sí, podemos encontrar nuestras amistades aquí en la iglesia y eso está bien. Pero si vienes a la iglesia buscando amistades, estás en el lugar equivocado. No es un club de amigos, sino la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo, es un pueblo de pecadores redimidos por la sangre de la cruz de Cristo. Eso es la iglesia, esa es la iglesia del Señor. Repito, es una unidad especial, es una unidad especial, celestial, espiritual, sobrenatural. Es una unidad comprada por el precio de la sangre del Señor Jesús. Esa es la iglesia, hermanos. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos y por nosotros también, y por los que habían de creer en el testimonio de los discípulos, está orando por la unidad de los cristianos. Y dice ahí en el versículo 11, que sean uno así como nosotros. ¿Crees que el Padre escucha la oración del Hijo? Claro que sí. ¿Y crees que Dios Padre responde la oración del Hijo? Claro que sí. Por lo tanto, la unidad de la iglesia no es algo que nosotros debamos fabricar. La unidad de la iglesia es real y verdadera. Dios el Padre respondió al Señor Jesucristo y todos tenemos una misma experiencia de ir a una misma iglesia y congregarnos con otros hermanos que ni conocemos y hablar con ellos como si los conociéramos de toda la vida. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe y entonces la unidad de la iglesia es una realidad espiritual. No es algo que se quiera obligar, que se quiera forzar. Cuando Jesús ora ahí en Juan 17 por la unidad de la iglesia, no se refiere a todas esas reuniones ecumenistas, ¿verdad? Donde hemos leído que se reúnen varios líderes de diferentes religiones, porque según ellos así encontrarán la verdad. No sé qué verdades buscan, pero ese tipo de reuniones son solamente para quedar bien políticamente con otros. Pero la unidad de la que el Señor Jesús está hablando aquí en Juan 17, en los versículos 11 al 21, es una unidad espiritual. Es una unidad espiritual y es real. Vean cómo lo dice ahí en el versículo 21 de Juan 17. Dice ahí, versículo 21, Juan 17 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Institucionalmente somos uno en espíritu, pero tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es una unión sorprendente, hermanos. Es una unión, hablaremos más de esta realidad más adelante. Es una unión horizontal, es una unión horizontal y vertical también. Yo estoy unido a Cristo, tú estás unido a Cristo, y porque estamos unidos a Cristo, tú y yo estamos unidos. Ambas cosas, horizontal y vertical a la vez. Esta expresión de unidad es el primer tema de Filipenses, y lo vemos al principio de la carta y al final de la carta también. Ahí en el capítulo 4, versículos 10 al 20, ahí vemos que Pablo en ese pasaje está hablando de ese donativo que los filipenses le han enviado, pero no ve solamente una ofrenda. Pablo ve algo más. Ve esa profunda unidad espiritual con sus hermanos de Filipos.
Pablo está gozoso al ver que los filipenses han revivido ese cuidado de él, ahí en el versículo 10. Los filipenses estaban en Filipos, pero estaban sufriendo por Pablo que estaba ahí en la prisión en Roma. Y en el capítulo 4, versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Qué unidad tan profunda, ¿no? Y hermosa también. Pablo y los filipenses están espiritualmente unidos. Esta es una unidad sobrenatural, porque va de dentro hacia afuera. No son las cosas de afuera que nos hacen estar unidos. Es el que está adentro, el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es el que nos hace estar unidos. Transforma nuestros corazones. Pablo enfatiza eso ahí en el capítulo 1, versículo 6, donde dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una unidad indestructible, que es pasada, presente y futura. Pablo se goza de que en el pasado le habían ayudado, en el presente también están enviando una ofrenda de amor para él. Y ahora está diciendo que Cristo perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. Hasta el día final, el Señor seguirá trabajando en nuestros corazones. Otra vez, esta es una unidad del Evangelio. Y Pablo continuamente lo está recordando en el Señor. Vean lo que él mismo dice ahí en el capítulo 4, versículo 13. Es una frase que muchos conocemos y muchos hemos repetido. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en el capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El pensamiento de Pablo es de continuo en Cristo. Y esas dos secciones que estamos considerando ahora las termina con una alabanza al Señor, ahí en el capítulo 1, versículo 11, donde dice: para gloria y alabanza de Dios. Y al final en el capítulo 4, versículo 20, dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el primer tema, por el principio, es decir, arriba del semicírculo, y por el final, abajo, es el verdadero fundamento de la unidad de la iglesia. El verdadero fundamento de la unidad de la iglesia. De tal manera que para nosotros los cristianos, el verdadero fundamento es el Espíritu del Señor, es la palabra, es el Evangelio, es la misión de Cristo. De tal manera que el segundo tema que nos presenta aquí el apóstol Pablo es el fruto de la unidad. El fruto de la unidad. Puede parecer una doctrina muy compleja, la unidad de los cristianos, la unidad con Dios, la unidad del creyente con el Señor Jesucristo. En Juan 15, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, recuerdan, ahí el Señor Jesús dijo lo siguiente. Dice ahí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos tan íntimamente unidos al Señor Jesucristo que separados de él no podemos tener ningún fruto espiritual. Por lo tanto, no debemos descuidar nuestra intimidad con Cristo. De tal manera que no confundamos activismo con intimidad con el Señor. No descuidemos nuestra alabanza. No descuidemos nuestra meditación en la palabra, nuestra confesión de pecados, esa intimidad con el Señor. Entre más unidos soy a la vid, más fruto espiritual vendrá a mi vida.
Más unido me voy a sentir con mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos juntos en la vid verdadera. Así que unidos a Cristo hay fruto en nuestra vida espiritual. Vemos este fruto en Filipenses. Es una carta que rebosa amor, gozo, esperanza, paciencia, contentamiento. Leemos esta carta y preguntamos, ¿esta carta la está escribiendo un hombre que está preso? ¿Qué acaso no sabe que dentro de algunos días le van a justiciar? Y este hombre que está en dificultades es el que está transmitiendo a los creyentes esa esperanza, ese amor, ese gozo, ese contentamiento. Aquí hay algo único, ¿no es verdad? Aquí hay algo celestial. Es la obra del Espíritu en el corazón de Pablo. Y así lo vemos en el capítulo 1, versículo 12. Véanlo ahí en su Biblia. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nos sorprende ver ese corazón de Pablo. Ese corazón de Pablo está lleno de gozo. Vemos que aunque está en prisión, dice varias veces que está gozoso y está gozoso de ver que sus prisiones, los hermanos están cobrando ánimo para hablar del Evangelio. Y está gozoso al ver que otros, aunque sea por contienda o vanagloria, están hablando del Evangelio. Y esto hace que el reino de Dios se extienda y continúan las buenas nuevas del Señor en adelante. Está gozoso porque Pablo está tan íntimamente ligado al Señor que a Pablo le preocupa poco lo que pase con Pablo. Pablo tiene a alguien aún más amado que Pablo, y este es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesucristo. La causa de Cristo es lo que a Pablo le preocupa. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Que los filipenses cobren ánimo en testificar. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Tal es la unidad de Pablo con el Señor, que primero Cristo, luego Él. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el capítulo 1, versículo 21. Si estoy tan unido al Señor, entonces estoy aquí vivo con Él. Pero si muero, mejor aún, dice Pablo. Pero también Pablo está unido a sus hermanos. Está unido a sus hermanos que les dice ahí en el capítulo 1, versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para mí, dice Pablo, sería mejor ir con el Señor. Más cerca estaré con Él. Pero para vosotros es mejor quedarme aquí para que reciban mi ministerio, para que yo siga trabajando. Pablo expresa en su propio corazón esa profunda unidad con el Señor y el fruto que hay en su corazón. Pero al final de la carta también encontramos este tema, ahí en el capítulo 4, versículos 6 al 9. Ahí vemos que Pablo muestra este fruto del Espíritu aún estando en prisión. Y ahora les dice a los filipenses que ellos también han de reflejar este fruto del Espíritu en sus vidas. En la vida de los filipenses también se deberá mostrar el fruto del Espíritu. En nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas también se debe mostrar ese fruto del Espíritu. Y recordamos la sección del capítulo 4, versículos 6 al 9. Aquí Pablo nos dice que habremos de llevar al Señor todo en oración, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Nos dice también en todo lo que hemos de pensar. Nos dice que todo lo que hemos visto en Él, es decir, en Pablo, que lo imitemos. Y el Dios de paz, dice, estará con nosotros. Y entonces, amado hermano, si tú estás unido al Señor Jesucristo, tu vida va a reflejar este fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc.
Lo vemos ahí en Gálatas 5:22, este fruto. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es ver la obra del Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras actitudes. Cómo a pesar de las circunstancias podemos conservar la paz, ese contentamiento, esa esperanza, ese amor. Pero aquí tú tal vez estarás pensando, sí, debía ser así, pero yo lucho con muchas cosas, con muchas dificultades, enfermedad, dolor, etcétera. Sí, en verdad luchamos, hermanos, pero a la vez que luchamos vemos cómo el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestros corazones. Y mientras seguimos unidos a Cristo, sigue formando ese carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Y eso es maravilloso. Eso nadie te lo puede quitar. El cristiano es el que tiene los pies en el suelo y el corazón en el cielo. Y que aunque estamos aquí y vemos, aunque estamos aquí y vemos a nuestro alrededor cómo la tormenta ruge, nuestro corazón está contento porque está pensando en un tesoro que nada, escuchen bien, nada lo puede mover. Un tesoro que está en los cielos, y ese tesoro es ¿quién? Cristo Jesús. Así entonces el cristiano experimenta esa profunda unidad con Cristo y esa profunda unidad con los que son de Cristo, son sus hermanos. Y bueno, ahora hemos visto en primer lugar el fundamento de la unidad, en segundo lugar el fruto de la unidad y ahora en tercer lugar Pablo nos presenta un llamado a la unidad, porque esa preciosa unidad que tenemos en Cristo Jesús la tenemos que cuidar, la hemos de cuidar, la hemos de nutrir, la hemos de proteger, la hemos de fomentar como quien cuida una planta. Hay que ponerle agua, luz, abonarla, etcétera. El propósito es no dejar que se seque, que la flor no se marchite. La unidad es un precioso tesoro que el Señor nos ha dado y por eso hemos de proteger, cuidar, nutrir, alimentar esa unidad entre nosotros los cristianos. No hemos de dejar que se marchite, ni se eche a perder. Estamos perfectamente unidos en Cristo y estamos profundamente unidos, aquellos que están profundamente unidos a Cristo, o sea, nuestros hermanos. Y ese tema lo vemos a partir del capítulo 1, versículo 27. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo hace un llamado en forma muy clara a que cuidemos la unidad en el Espíritu. Vean los versículos 27 y 28. Dice allí versículo 27, capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, no podía ser más claro el apóstol Pablo. Está diciendo que permanezcamos unidos como un pueblo, como un rebaño, como un ejército. Permanezcan unidos, dice Pablo, firmes, unánimes, contra las amenazas que vienen de afuera. Se trata de un llamado a la constancia, al testimonio, a la fidelidad, a la unidad, a la valentía que cada uno de nosotros debe asumir y como iglesia hemos de asumir también. Aquí es cuando dice Pablo que hemos de considerar a los demás como superiores a uno mismo y también que hemos de sentir una misma cosa. Ahí en el capítulo 2, versículos 2 y 3,
Y esto es un llamado a la unidad. Es un llamado a la unidad, a la iglesia y a cada uno de nosotros como cristianos. Por el final del libro encontramos el mismo tema, el llamado a la unidad, ahí en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero ahora no es un llamado general. Creyentes, dice, estad unidos, unánimes en la fe. Ahora este llamado del capítulo 4 tiene nombres y apellidos. Evodia y Síntique. Arreglen sus diferencias. Aquí Pablo las llama a la paz. Estén unidos en el Señor. Concretamente a estas dos hermanas, Pablo les está llamando a la unidad y a cada uno de nosotros también. En ese punto tal vez tú digas, bueno, yo no soy Evodia, yo no soy Síntique. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos llama a fomentar la unidad, porque somos llamados todos a ser pacificadores. Y precisamente aquí es cuando Pablo habla de ese compañero fiel, que no aparece el nombre aquí en la Biblia, y dice que les ayudes a estas dos a hacer las paces, a trabajar en la unidad, a permanecer juntas, esas responsabilidades de todos los cristianos. Aunque tú digas que no tienes algún tipo de enfrentamiento con algún hermano, con alguna hermana, y digas, yo no tengo que resolver nada con algún hermano. Todos somos llamados a la unidad. Todos somos llamados a fomentar la unidad, a ser pacificadores. Y el cuarto y último tema que nos presenta Pablo en esta carta es el camino a la unidad. El camino a la unidad. Hasta aquí podríamos decir, sí, muy bien, fantástico. Hemos de permanecer unidos, sí, tenemos un llamado a la unidad. Vamos a fomentar la unidad. Vamos a organizar muchos días de campo juntos, muchas reuniones de convivencia en la iglesia. Pero hermanos, no, eso no es el llamado a la unidad. Entonces, ¿cuál es el camino a la unidad, según Pablo? ¿Cuál es la ruta que la iglesia debe seguir para que esa unidad espiritual sea unidad verdadera en el Señor? Y Pablo entonces responde, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Ese es el camino a la unidad. Lo vemos allí en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y para que verdaderamente haya unidad en la iglesia, debe haber mucha humildad. Debe haber mucha humildad. Para que la humildad de la iglesia crezca, necesita inyecciones de vitamina H, humildad, humildad y humildad. Y la humildad se manifiesta en esto. Cuando yo renuncio a lo mío en sacrificio a lo tuyo. Ahí se muestra la unidad. No se muestra en un gesto, en una actitud. Se muestra en hechos evidentes. Cuando yo renuncio a mí para considerarte a ti, o mejor aún, cuando yo renuncio a mí para considerar a los demás. Ahí se muestra la humildad de todos los cristianos. Ahí es cuando estamos considerando al hermano, a la hermana, como superior a mí mismo. Ahí es cuando estoy siguiendo de verdad los pasos de Cristo. Porque después de lo que ha dicho Pablo, en primer lugar, el fundamento de la unidad. Número 2, el fruto de la unidad. Número 3, el llamado a la unidad. Ahora nos muestra el camino a la unidad. Y nos dice claramente ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Podemos tener un modelo más excelente, hermanos? ¿Un ejemplo más sublime? ¿Cómo le vamos a hacer, Pablo? Le preguntaríamos. Y Pablo nos dice, mira, el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Y lo vemos ahí en los versículos 6 al 8 de este capítulo 2. Dice ahí Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hubo humildad en Cristo? No puede haber más humildad. Porque si la humildad la definimos en renunciar a mí para servirte a ti, no hay nadie en la historia que haya renunciado a tanto para llegar tan bajo. Cristo lo hizo por ti, lo hizo por mí, dejó la gloria del cielo para morir en la cruz como un miserable delincuente. No puede haber más humildad más grande que la del Señor Jesucristo. Él lo dio absolutamente todo por nuestro beneficio. Ahora ustedes hagan lo mismo, dice Pablo. Ese es el camino de la verdadera unidad. Este pasaje nos habla del matrimonio, pero es el mejor pasaje sobre el matrimonio, ¿no lo notan? Dice, haya pues en ti la actitud de Cristo. ¿O que acaso los esposos no debemos de amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia? Este pasaje dice mucho sobre el matrimonio. ¿Quieres un matrimonio unido? ¿Quieres una familia unida? ¿Quieres una iglesia unida? Haya pues en ti la actitud de Cristo. Este es el cuarto tema que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses. Capítulo 2, leyendo por arriba del semicírculo, pero también es el cuarto tema que encontramos leyendo por el final, de abajo hacia arriba del semicírculo. Porque si bien Pablo nos pone el ejemplo de Cristo Jesús, su sublime ejemplo, luego también nos pone el ejemplo de Pablo. Él mismo renunció a todo por la causa del Evangelio. En el capítulo 3, versículos 1 al 21, ahí leemos que Pablo, teniéndolo todo desde el punto de vista humano, siendo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, siendo fariseo, teniéndolo todo, humanamente hablando, todo el mérito, toda la gloria, lo tuvo todo por basura. ¿Para qué? Para asirse de Cristo Jesús. Lo que Pablo nos acaba de decir es que él, siguiendo los pasos de su maestro, lo está llevando a cabo. Renuncia a todo para asirse de su justicia, que es la cruz de Cristo. No confiando en su propia carne, sino solamente en la cruz de Cristo. Por eso Pablo nos dice a nosotros que prosigue a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y nos dice ahí en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y del mismo modo que Cristo fue humillado, renunció absolutamente a todo, y Dios el Padre le exaltó hasta lo más alto. Pablo tiene esta misma esperanza en sí mismo. Y así nosotros, hermanos, así nosotros como cristianos renunciamos a todo por la causa del Evangelio y vamos a compartir la gloria del Señor Jesucristo. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 21, hablando de la resurrección y la gloria para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice, esperamos ese día glorioso, cada uno de nosotros. Esperamos ese día glorioso cada uno de nosotros. ¿No es cierto? La vida del cristiano es un camino estrecho, es una puerta angosta, hay renuncia, hay sacrificio, hay entrega, hay esperanza también en que seguimos al Señor en humillación y seguimos también al Señor en su glorificación y estaremos sentados a la mesa en el banquete celestial. Tremendo este mensaje del apóstol Pablo a los filipenses. Hemos visto que, número 1, nos habla del verdadero fundamento de la unidad, un corazón renovado por el Evangelio. Número 2, nos habla del fruto de la unidad, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, el carácter del Señor que está formando en nosotros.
Y número 3 nos habla del llamado a la unidad, que nos hemos de conducir como corresponde, como es digno del Evangelio. Y número 4 nos habla del verdadero camino de la unidad, que es la imitación de Cristo, la renuncia del Señor que también vemos en Pablo, esa misma renuncia, ese mismo sacrificio por la causa de ¿qué? Del Evangelio. Y ahora la pregunta, hermanos, la pregunta que tal vez te estás haciendo es, ¿y el centro? ¿Qué hay en el centro de la carta? Tal vez lo puedas imaginar, que en el centro está algo muy grande, como esperanza, paz, resurrección, expiación, misericordia, amor. Sin embargo, observen lo práctico que es Pablo. ¿Saben lo que hay en el centro de la carta a los Filipenses? Timoteo y Epafrodito. Nada menos que Timoteo y Epafrodito, ahí en el capítulo 2, versículos 19 al 30. Todo el resumen de la carta a los Filipenses en una forma práctica, vívida, ejemplar, está ilustrada en estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito. Todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora y en palabras que envía a los filipenses, no solo lo envía por escrito, sino también lo envía vivo. Un mensaje vivo y real que los filipenses pueden ver y contemplar. Ejemplos cercanos, ejemplos buenos y ejemplos cercanos de la vida cristiana, porque todos hemos sido hechos para fijar nuestros ojos en alguien e imitarle. Y si no imitas lo bueno, estarás entonces imitando lo malo necesariamente. Así que según lo que haya en tu corazón, es que fijarás tus ojos sobre uno o sobre otro, ya sea lo bueno o lo malo, y pondrás tus ojos sobre ellos. Por ejemplo, si miras las riquezas, pondrás tus ojos en los ricos, y buscarás las riquezas, y despreciarás a los pobres. Si admiras sobre el atractivo físico, te fijarás solo en los guapos, y despreciarás a los menos guapos. Si admiras la fama, pondrás los ojos sobre aquellos que consideran famosos o que son populares. Y entonces yo te preguntaría, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Pues según donde esté tu corazón, sobre ellos pondrás tus ojos. ¿A quién quieres imitar? ¿A quién admiras? Eso te estará diciendo cuáles son los ídolos de tu corazón. Pablo les está diciendo a los filipenses que no pongan sus ojos en cualquier lado. No busques referentes en lo que tienes alrededor, cuidado. Hay falsos evangelios, falsos maestros, hay ataques. Pon los ojos en estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito. Ve su vida, que todo lo que yo les he escrito, dice Pablo, la obra del Espíritu en sus corazones, la causa del Evangelio en ellos está aquí frente de ustedes en una forma viva. Imítenlos a ellos, escúchenlos a ellos. Sí, efectivamente, necesitamos ejemplos buenos, ejemplos cercanos. Y en segundo lugar, es decir, la segunda conclusión que obtenemos aquí es que necesitamos ejemplos vivos. Qué sabiduría de Pablo, ¿no creen? Qué sabiduría de Pablo, porque Pablo podría haber dicho, mirad el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo renunció a todo y se entregó hasta la muerte, y los filipenses podrían decir, sí, imitamos a Cristo. Pablo podía decir, miren mi renuncia por el Evangelio y por qué estoy en prisión y todo lo que antes tenía como algo precioso, ahora lo tengo por basura. Pero Pablo está en Roma. Y los filipenses podrían decir, sí, Pablo, ya te estamos imitando. Entonces Pablo envía a Timoteo y a Epafrodito y les dice a los filipenses, imiten a estos.
Sí, efectivamente necesitamos ejemplos vivos y cercanos. Nuestra doctrina no puede ser algo que esté flotando ahí en el aire simplemente. Hay cristianos que se llaman cristianos con una formidable teología, pero con vidas pésimas. Y hermanos, que nuestra teología sea una teología no solamente académica, sino una teología encarnada. No nos conformemos con decir el Evangelio, vivamos el Evangelio todos los días. Y aquí tenemos el tremendo ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo. Pablo enseña doctrina y no contento con eso dice, ahora sed imitadores de mí. Lo que en mí han visto, eso pónganlo por obra. Pablo escribió una carta. ¿Y qué carta? Pero no se conforma con escribir una carta, sino que les envía la carta, y envía a Timoteo, y envía a Epafrodito. Todo lo que les he dicho por carta, ahí lo tienen. Un ejemplo bueno y vivo de vida cristiana, con sangre en las venas. Así lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó con su palabra y nos enseñó en una forma viva, práctica, real, pues dijo él, yo soy la luz y sanó al ciego. Yo soy la resurrección y la vida y levantó a Lázaro. Él habló de la humildad y aquí tenemos que recordar ese pasaje del Evangelio de Juan. Cuando los apóstoles están ahí sentados a la mesa, todos empiezan a cenar y nadie se quiere levantar para lavar los pies de los otros. Tal vez uno dice, bueno, ya se levantará Pedro, pues él siempre toma la iniciativa. Ya se levantará Juan, pues es el más joven. Y todos empiezan a cenar. Y el Señor se levanta y se ciñe su túnica, toma la toalla y toma un lebrillo y lava los pies de sus discípulos, uno a uno. Y también los de Judas, quien le había de entregar. Y luego se sienta a la mesa y dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debáis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí lo vemos en Juan 13, 12 al 15. El Señor Jesús no filosofaba. Él no filosofaba sobre la humildad. Él enseñó y encarnó él mismo lo que es la humildad. Ejemplo vivo tenemos en él. El Señor Jesucristo es un auténtico líder que contagia con su entrega. Es auténtico maestro que enseña con el ejemplo. Es un auténtico salvador que lava con su sangre. En aquella cena nos mostró un perfecto ejemplo de lo que es la humildad. Si observamos ese pasaje de Juan, vemos que todos los discípulos continúan cenando con los pies limpios. Cristo Jesús continúa cenando con los pies sucios. Él lavó los pies de todos ellos, pero nadie lavó los suyos. Eso es exactamente lo que hizo en la cruz por nosotros. Qué mayor ejemplo de entrega, de humildad, que la cruz del Calvario. Él fue clavado en esa cruz y todos nuestros pecados cayeron sobre él. Él fue crucificado por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Él que vivió una vida santa, justa, perfecta, tuvo que sufrir el desprecio del Padre hasta el punto de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, el Padre, vio a Cristo clavado ahí en la cruz, hecho pecado por nosotros. Esa es la historia de la cruz.
Y si el Señor Jesús caminó de esa manera, y si nosotros nos llamamos cristianos y somos receptores de ese mensaje y bendecidos por su sacrificio y lavados por su sangre, y habremos de caminar siguiendo sus pisadas, ¿acaso no vamos a tomar nuestra cruz cada día? ¿No podríamos hacerlo? Y a eso se refiere este pasaje de Lucas 9:23. El que quiera vivir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No quiere decir que tú mueras por Cristo. Quiere decir que tú decides morir cada día por Cristo. Renunciar a tu yo para servirle a Él y servirle a su iglesia. Ese es el camino de la verdadera humildad. Ese es el mensaje de Filipenses. Unidad en Cristo Jesús de una forma viva y práctica. Así de que en conclusión, hermanos, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en el apóstol Pablo. Haya ese mismo sentir que hubo en Timoteo, que hubo en Epafrodito. Asimismo, seríamos dichosos si alguien pudiera decir, haya ese mismo sentir que hay en la iglesia cristiana de la gracia. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta carta a los Filipenses que fue inspirada en Pablo por medio del Espíritu Santo. Cuán agradecidos estamos por la obra de Cristo y por el poder de tu Espíritu que nos permite poner nuestra confianza en Jesús como Señor. En el momento en que creímos, nos dice una nueva vida, un nuevo corazón y nuevos y santos afectos. Y así regenerados, ahora tenemos una nueva capacidad y por ello pedimos en oración que se respire la unidad entre nosotros, que se respire el sacrificio, la entrega, el amor los unos con los otros, no de una unidad artificial, sino de una unidad humana, sino una unidad producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén.